Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cada día recibimos en nuestros teléfonos móviles infinidad de noticias, en forma de tweets, de notificaciones o de vídeos de TikTok, pero ¿cuántas de ellas lees? ¿Cuántas sabes más allá de lo que dice el titular? Bueno, hoy en día tener una opinión y expresarla pesa mucho más que tener un contexto, pero sí que hay espacios donde la reflexión y el análisis pues sí que tienen una cabida. Hoy vamos a hablar con una de las mujeres que nos explican esas noticias, esa actualidad para hacerla digerible, consumible y con datos. Y para muestra, un botón. Una semana más. ¿Nos apetecía? Tampoco nos apetecía. No sé si me explico. Completamente involuntariamente. Pensando en otras cosas. Nadie como tú. Mira, es que es. A mí tú, la otra. Y una buena amiga tuya, sobre todo. Con esa especie de risa nerviosa. Miren ustedes, estoy en eje con la contemporaneidad absoluta. O sea, quiero decirte, bueno, anda, pero bueno, no es distópico. Textualmente cito sus palabras. Amén, compañera. Mira, sorpresa, sorpresa. Hablando, no es Netflix, estás en Podium Podcast, efectivamente. A mí me gusta. Nerea Pérez de las Heras, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Jesús, cariño. Oye, estamos juntos aquí en el micro, en Podium Podcast. Nos faltaba eso, hacer un podcast juntos. La verdad que sí. Yo es que ya en los momentos en los que no estoy haciendo un podcast, como que no sé muy bien. No te hallas. No me hallo, no me ubico. Que dirían también nuestras compañeras de Ana Garriga y Carmen Urbita, ¿no? Que Nuestras hijas de Felipe. Nuestras hijas de Felipe, estupendas. Bueno, a nosotros nos encanta Saldremos Mejores y hablábamos un poco de eso, ¿no? Es un programa que haces con Inés Hernán cada miércoles en Podium Podcast y en el resto de agregadores y digerís un poco, ¿no? Esas noticias o esa actualidad para no quedarnos solo en el titular, para informarnos bien y saber pues cómo nos afectan, ¿no? en el día a día. ¿Cuál es el programa que a día de hoy dirías que es el que mejor representa el espíritu de Saldremos Mejores? A ver, es dificilísima esta pregunta porque nos salen programas muy diferentes entre sí porque la actualidad es como, pues hay veces que tienes que hacer monográficos de repente porque el tema lo requiere, o hay veces que ponemos en agenda temas que no están en la agenda informativa pero de los que nos apetece hablar en profundidad. Nos ha pasado con el Opus Dei, nos pasó con el Sáhara Occidental en un momento dado, ¿no? Como queríamos profundizar más, pero yo creo que un episodio que es muy el espíritu de Saldremos Mejores es el que hicimos, que se llamaba ¿Dónde van tus impuestos? ¿Por qué? Pues porque la actualidad en ese momento eran los papeles de los Pandora Papers, sí, ¿no? Y todos los periódicos hablaban de los Pandora Papers, de los papeles de Panamá, de quién estaba, quién dejaba de estar. Claro, ahí pues podríamos haber comentado el salseo de que estaban Venga de Borbones, Los Legionarios de Cristo, Shakira, pero decidimos hacer un programa centrado en cómo la evasión de impuestos socava, mina, roba, adelgaza el estado de bienestar, que es lo más espíritu Saldremos Mejores que hay, que es como vamos a no dar por hecho que la gente sabe qué implica la evasión de impuestos y vamos a explicarles para qué sirven los impuestos, ¿no? Que todo este dinero que ha acabado mediante una ingeniería financiera a través de despachos de abogados de una manera muy calculada en paraísos fiscales es dinero que sirve para sustentar el estado de bienestar. Y eso es para a lo que veníamos, Inés y yo. O sea, eso es a lo que venía Saldremos Mejores, a no dar por hecho que la gente sabe ciertas cosas y a reflexionar con ellas. Que la gente esté bien informada y cuando hable con razón. Antes estaba hablando de las redes sociales y justo en las redes sociales no todo es malo, por supuesto, no ese es el discurso, pero sí que es cierto que con este afán que tenemos, ¿no?, de dar nuestra opinión y de expresar nuestra opinión sobre todos, absolutamente los temas, claro, queda ahí un poco el hago activismo porque pongo un tuit. No, el activismo hay que dejarlo claro también, y lo tratáis en Saldremos Mejores, hay que colectivizarse, hay que salir a la calle, hay que juntarse y no hace falta a un gran nivel, digamos, de ir a la Unión Europea, no, nuestros vecinos, en nuestros barrios, ¿no? Esta es la manera en la que se cambian las cosas. Exactamente, claro, hay otro súper programa queridísimo que hicimos con asociaciones vecinales, antirracistas, Daniel Treviño, que venía de un sindicato, una compañera del Banco de Alimentos Autoorganizado de mi barrio. Siempre estamos diciendo esto. A mí me da muchísima rabia y lo intento quitar de todas las bios de estas que te hacen en todas partes, la palabra activista. O sea, me parece que se ha abaratado. Muchísimo. O sea, se ha abaratado hasta unos niveles alucinantes. No eres activista si no si no tienes un mínimo 2 multas y no
no te ha agarrado un policía por los sobacos y te ha arrastrado hacia alguna parte. O sea, las Femen, que son las únicas que se ponen el 20N a plantar cara a los fascistas, se pueden considerar activistas porque algún moratón que otro tienen. Pero decir determinadas cosas en espacios seguros, acotados, de manera remunerada, o sea, ser comunicadora, bueno, pues lo podemos llamar militancia, lo podemos llamar compromiso, pero no lo podemos llamar activismo. Me parece eso muchísimo más activista el juntarte, el colectivizarte en tus diferentes entornos, ¿no? En tu asociación de vecinos, en tu AMPA, en tu barrio, en tu asociación antirracista, en tu asociación LGTBI, en la que te inventes en tu universidad, en tu sindicato de estudiantes, en tu empresa, porque ahí es donde se hace fuerza. Y bueno, como dice una canción de Nacho Vegas, nos quieren solas, nos tendrán en común. Efectivamente, para hacer fuerza. Justo sobre eso también es una forma en la que vosotras sacáis ese tipo de temas, no busquéis porque estáis muy pegadas también a la calle, ¿no? A lo que se dice en la calle. Y hay una frase que me gusta mucho que se utiliza cuando ocurren cosas, sobre todo de grupos de extrema derecha y demás: España no es malasaña. O sea, cuando es noticia algo de la derecha y sobre todo en redes que se fortifica o se hace más fuerte, digamos, más bien se amplifica ese discurso, de repente la gente se lleva las manos a la cabeza y es como, ¿cómo ha podido pasar esto en tal lugar? Claro. Es que no, estamos en una burbuja y ni el periodismo ni el activismo se hace desde una mesa. Estamos en una burbuja que no, o sea, no solamente estamos en una burbuja física, que son nuestros espacios sociales, ¿vale? Sino que estamos en una burbuja que nos da la sensación de que tenemos el mundo en nuestras manos con el aparatito que llevamos en el bolsillo, pero en realidad estamos en una burbuja ideológica. El algoritmo nos encierra en una burbuja, y cuando el algoritmo nos saca de la burbuja nos presenta normalmente el lado extremo de lo que nosotros opinamos. No existen, o sea, si nos comunicamos en las redes sociales, las redes sociales son el ágora, el foro en el que se habla, sobre todo Twitter. Tenemos que tener en cuenta primero que es una empresa privada que se lucra con nuestras interacciones y que las interacciones que le convienen siempre son interacciones polarizadas. No hay matiz, no hay gris, no hay conversación, hay zasca y hay posturas contrapuestas, blanco o negro. O sea, no hay posibilidad de consenso, básicamente porque, bueno, estás hablando eso en un ágora en la que el consenso no existe. Creo que mínimo es conveniente que cada cual salga de su propia burbuja. Yo me paso la vida saliendo de burbujas. O sea, yo estaba hace unos años yo entré en la conciencia feminista y de repente me vi como que exploté una burbuja de una socialización de género muy marcada y se me abrió una burbuja más grande que fue la del feminismo. Luego fui rascando y claro, me di cuenta de que ese feminismo era un feminismo muy eurocentrado y un feminismo muy blanco. Ando intentando explotar esa burbuja. Luego más allá pues hay uno de clase, luego más allá hay... Claro, tienes que ir como ampliando horizontes y eso es mucho más fácil si estás dándote cuenta de en qué lugar de opinión, en qué lugar acotado de opinión te encuentras. Pero claro, para eso hay que ser consciente de que hay las primeras barreras que tienes que derribar son las tuyas propias. Por supuesto. Trabajando para hacer los guiones de Saldremos Mejores o para preparar los programas y demás, ¿alguna vez te ha ocurrido en algún tema que hayas dicho, ahora que me he sentado, ¿no?, a ordenar las ideas de lo que vamos a hablar mañana, a grabar, ¿y has roto en ese momento alguna de esas barreras? Absolutamente, el 100% de los programas de Saldremos Mejores. En esta cita no sé quién es, pero la leí en un libro de Joseph Campbell. Los periodistas tenemos la obligación de educarnos en público. O sea, todo lo que hablamos nosotras en público, Inés y yo, lo hemos propuesto, procesado y profundizado, siempre de la mano de Sara Luque, que es nuestra documentalista, y que también nos ayuda con la hemeroteca, que es imprescindible porque es un trabajo muy grande. Si no fuera... Claro, es que lo primero que nos mueve a abrir los temas al final es nuestra propia curiosidad. Entonces, si no fuera así,
pues es que tampoco traeríamos, yo no sé, me gustaría hablar alguna vez del mercado del arte contemporáneo, claro, ¿no? Que yo he trabajado muchos años en el arte contemporáneo. Pues obviamente es algo que no voy a traer a Saldremos Mejores porque quizá me aburriría un poco, ¿no? Prefiero traer algo de lo que sepa algo. De hecho, en un principio no teníamos invitados, y ahora ya estamos empezando a incorporar a más gente porque nos hemos dado cuenta de que enriquece mucho y de que a la gente le gusta mucho que haya otras voces aparte de las nuestras y que se siente representado en la pregunta. Así que en todos los programas, en todos, ese ejercicio. Antes, durante y después me entero de algo, porque luego está el feedback de la gente que nos escucha. Entonces la gente que nos escucha te dice esto es así, pero también es así. Esta óptica que habéis dado sobre esto se le podría añadir esta otra cosa. Aquí os habéis equivocado. Y eso también es un diálogo súper enriquecedor. Por supuesto. Sí, de hecho, que va en contra de lo que estábamos hablando de lo de las redes, donde en lugar de buscar el diálogo, aquí en esto que hablábamos del podcast, sí que te permite, ¿no?, esa relajación o ese foro en el que aprendes constantemente y te das cuenta de puntos de vista que, bueno, pues que no controlabas en un inicio. También me parece algo muy curioso, que creo que lo habéis comentado en alguna ocasión, Inés o tú, de mejorcitas, ¿no?, que se os acercan y os dicen, sobre todo en los lives, claro, que que habéis hablado es un tema que a mí se me había pasado por la cabeza, pero o no escuchaba a nadie decirlo o no tenía a nadie con quien hablarlo. Sí, eso es lo más bonito de todo. El otro día se me acercó una chica y me dijo, me he hecho abolicionista del trabajo. Y dije, mira, cariño, es que voy a dormir como un bebé esta noche, después de que me hayas hecho esto. Gracias a vosotras. Nos dice muchísimo la gente... nuestras mejorcitas, que son chicos, chicas y todo lo que hay y todo lo intermedio, que se sienten muy acompañadas, sobre todo, y eso es muy gratificante, que se sienten muy acompañadas, y también nos dicen que no habían reflexionado sobre ciertos temas o que no les interesaba demasiado la actualidad porque les parecía hostil o que no era su sitio, y que de repente, pues con nuestra compañía o de nuestra mano les ha empezado a interesar mucho más. Entonces, claro, es que no hay nada más gratificante que eso, porque la actualidad, sobre todo la actualidad política, es que es lo que la política es lo que maneja tu barca. Desde la política se decide si el esguince que te has hecho te lo van a curar o no, o si la quimioterapia de tu padre va a tardar más o menos. Entonces, es que es una cuestión de vida o muerte. Tienes que estar politizada. En un sentido, no en un sentido de ideología, de yo pertenezco a, o de siglas, sino en un sentido de política, en sentido de vida en comunidad. Es que eso es inevitable. O sea, a lo mejor a ti no te interesa la política, pero a la política sí le interesas tú, o sea, si eres política. Hombre, una de las cosas que también habéis conseguido gracias al lenguaje del podcast, y hablo tanto de Saldremos Mejores como de lo normal que haces con Ser Podcast, claro, en el tono en el que lo habláis y cómo expresáis o comunicáis los diferentes temas, también habéis roto, ¿no?, esa barrera o ese muro que muchas veces los periodistas escribimos para periodistas o para gente que sabe sobre un tema, y vosotras, claro, ya lo habéis procesado, ese tema lo habéis puesto sobre el papel y luego lo expresáis de una manera en la que hablaríais, en este caso, Inés y tú, en un momento dado, y se lo estáis contando a la gente en su propio lenguaje, que por eso quizá también os habéis acercado de esta manera, ¿no?, la política a la sociedad, digamos, del mainstream, que no es tanto de voy a leer El País o voy a escuchar la SER porque me interesa la actualidad o quiero estar informado, sino voy a ver cómo me afecta esto a mí. Y me lo va a contar mi amiga, Nerea. Mi amiga, me lo cuenta mi amiga en el bar, mi amiga que es... luego nos preguntaron a Inés y a mí en una charla como sobre la objetividad o la supuesta objetividad y sobre las fuentes y tal. Le dijimos obviamente nuestras fuentes están perfectamente contrastadas y todas provienen de ministerio, el CSIC, o sea, de lugares solventes, ¿no? Pero nosotras somos un sesgo con patas, o sea, y no estamos engañando a nadie. Nosotras lo vamos a ver todo con un filtro feminista, lo vamos a ver todo con un filtro antirracista, lo vamos a ver todo con un filtro de clase y lo vamos a ver todo con un filtro de... queremos una sociedad muchísimo más igualitaria, ¿no? No queremos que triunfe la idea neoliberal de que la ley del más fuerte moviliza a la gente y que es algo positivo. No, queremos que se recoja siempre al más débil. Y eso nos hace leer la actualidad con unos ojos
muy particulares con los que la gente pues se puede sentir acompañada. Cuando nosotras nos enfadamos, pues nos enfadamos de verdad. Cuando nos alegramos de verdad. Cuando nos... a ver, aquí, quien nos vea en vídeo, nos ve las caras. Entonces es que nuestras caras a veces son... Hablan más que claro, las palabras. nuestras caras. O que nos hacemos gestos entre nosotras, o que nos reímos de lo que dice la otra. Pues ahí también... Es que estamos charlando dos amigas de actualidad y eso. Pues, y además, hay una tercera amiga que es esa chico que está en el otro lado. Poco se habla de este momento. Vosotras hacéis labor social de reconocer también o de sacar a la luz a ciertos cuñados que hay por ahí y que no tendrían tanto que comentar el podcast sino escucharlo, porque trayendo uno de los últimos programas que han salido de Saldremos Mejores, explicabais luego en un corte de YouTube el dumping fiscal que había hecho Ferrovial. Sí. Bueno, y me ha llamado la atención uno de los comentarios que había puesto un chico que decía: seguid con esa mentalidad y os quedáis solitas en España pagando el 70% de lo que ganáis. Que es como, José Luis, pues escúchate el programa. Yo creo que pago ya el 70% de lo que gano. Claro, y es en plan, pues... Es como, claro. Porque ahí a lo mejor deberíamos saber, ¿no? O el lugar, ahí te ha posicionado, digamos, supongo que a él le ha llegado efectivamente ese vídeo porque está en contra absolutamente de lo que estaríais diciendo y sin informarse absolutamente nada. Él ya ha dado un juicio de valor, ¿no? Se ha posicionado en un bloque en el que de mentalidad del que no piensa salir, pero es lo que se, bueno, pues se prioriza, ¿no? Digamos, en las redes sociales. Porque ahora mismo lo de decir no tengo una opinión formada, ¿cómo crees que está visto? Fatal. Tienes que tener una opinión formada inmediatamente. O sea, el teléfono, tu teléfono que lo llevas en el bolsillo, te pone una pistola en la cabeza 6 veces al día para que tengas, o a lo mejor con una cosa muy gorda, mínimo 2 veces a la semana te lo hace, para que no solo te formes una opinión inmediatamente, sino que la emitas inmediatamente, porque el silencio puede ser puede colocarte en un lugar de duda en el que la gente te coloque en un punto o en otro de la discusión, con lo cual no hay ningún espacio para pensar, no hay ningún espacio para la reflexión, hay que hablar antes de pensar y hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? El formarse una opinión es una cosa del siglo XX ahora mismo, el formarse una opinión, qué disparate, qué locura. Esto es una decisión individual. O sea, creo que cada cual, por mucho que los ritmos de comunicación y de exposición de la propia vivencia y la exposición de la propia opinión nos estén empujando todo el rato hacia ahí, aquí creo que hay un punto de reflexión individual, de decir, de cautela, de humanidad, de ritmos de espíritu crítico. El espíritu crítico requiere de ciertos ritmos. A este podcast hay temas muy importantes que todavía no hemos traído porque no sabemos cómo traer, y es que a lo mejor va a pasar un año antes de que los traigamos de una manera que nos resulte útil para los demás, y pasará el tiempo que tenga que pasar, claro. Porque no nos apetece o no queremos sucumbir a ese chantaje del ritmo de comunicación constante que te requiere eso, la pistola en la cabeza y a ver qué opino de esto y lo tengo que elegir inmediatamente. Eso no nos gusta nada. Ni tampoco nos gustan los ritmos de agenda, Ahora hay que hablar de la agenda setting famosa, ¿no? De los medios. Es como, hoy hay que hablar de lo que ha dicho Pedro Sánchez de las viviendas de las áreas. Es que esa agenda está impuesta, claro. Además, porque esa agenda, ahora un poquito menos, pero hasta hace muy poco esa agenda era una barrabasada que había dicho Vox, por ejemplo. Entonces eso se lo aprendieron. Vox decía una barrabasada, es que era casi una cosa que es que se puede... que fluye automáticamente en tu día a día, ¿no? Me levanto, me tomo el café, Vox dice una barrabasada, yo reacciono a la barrabasada que dice Vox, veo los vídeos y los reels de otras influencers que han reaccionado a la barrabasada de Vox, pues eso es como dejarte llevar río abajo. Y a lo mejor hay que empezar a resistirse un poco y a rascar y a mirar qué es lo que hay fuera de esa agenda y que es muy importante y a quién le resulta útil que hablemos de ciertas cosas como hablamos de ciertas cosas. Lo que sí es para alegrarse es que el feminismo desde hace un tiempo ya, pero sí que es cierto que está en esa agenda pública, ¿no? En algo que sí que importa tanto a los medios como a la sociedad y esa es una de, ¿no? digamos de las alegrías. Pero sí que es cierto que también trae, ¿no? a colación
información que haya, por ejemplo, hablo de este 8M y bueno, y anteriores, pero es que sirve también un poco, ¿no?, como leña o como gasolina a toda esa gente que está en las antípodas de tu pensamiento. Están divididas, el feminismo no sirve para nada porque hasta ellas discuten y es como... Hasta tratarlo en femenino ya es una cosa que te posiciona políticamente. Y dos, claro, ¿por qué hay que ir en bloque por tener una ideología? Mira, a estas personas yo les tengo que decir que las que abran un libro tienen trabajo, que empiecen por Mary Wollstonecraft y sigan hasta Angela Davis, que las feministas llevamos discutiendo 200 años. ¿Por qué? Pues porque el feminismo es un movimiento social y político que en todas las oleadas de importancia en las que ha estado arriba de la agenda política, lo que ha hecho ha sido cambiar la vida de las personas, de todas las personas, de hombres y de mujeres, de familias, de no familias, de infancias, de manera radical, desde sus lugares más íntimos, desde la manera de enamorarnos, desde la manera de tener amistades, desde la manera de organizarnos como comunidades, desde el trabajo asalariado, desde lo que se considera trabajo y lo que no. El feminismo todo eso lo ha y lo sigue cambiando. Entonces, un movimiento así de vivo y así de importante, claro que discutimos, obviamente discutimos y seguiremos discutiendo. Espero que sigamos discutiendo. Obviamente, pues hay cordones sanitarios y hay temas que quedan fuera del feminismo necesariamente, pero hay otros que tenemos que dialogar y que tenemos que discutir. A mí no me da ningún apuro, ni miedo, ni vergüenza, ni lo siento como no siento la discusión como una debilidad. De hecho, la discusión, el cambio de idea y la evolución lo siento como lo contrario a ser una dinosauria dogmática, que es lo peor que se puede ser en esta vida. Yo estaba centrada en un feminismo de la Ilustración blanco, requete blanco, y eso pues laico, y eso lo he ido limando, puliendo a través de enterarme, escuchar, discutir. Claro. Esto no puede ser, tal cosa es imposible, porque el feminismo es uno grande y libre. Y bueno, a veces he ganado la discusión, a veces las he perdido. Claro, pero es que hay que estar abierto a eso. Y ahora pues soy un poquito menos boba, creo. Es también, a razón también de lo que estamos hablando, cómo les llega la información con sus diferentes tintes y matices, ¿no? Y también de quién la consumes a la gente joven, porque la gente joven, antes lo estábamos hablando, el lado bueno del podcast, por ejemplo, es que llega mucho más a gente joven que medios de comunicación tradicionales, pero también tiene ese peligro, ¿no?, del algoritmo, del sesgo de confirmación a la contraria, ¿no? Entonces, claro, la gente joven recibe mensajes bastante dañinos y no tiene no tiene formada o no tiene el bagaje suficiente como para saber es que este no es el camino correcto o esto es una fake news o esto que me estás contando no es así, para discutirlo, digamos. Ojalá fuera una clase en el cole, ¿eh? El uso de redes sociales y el distinguir fake news, y ojalá se les enseñara a leer periódicos o a escuchar contenidos informativos, porque claro, dentro de las líneas editoriales de cualquier informativo, tú sabes de qué pie cojean o cuál es su ideología más o menos, pero sí hay una horquilla de credibilidad y de datos no manipulados que puedes saber, ¿no? O sea, claro. Sí que hay periódicos autorizados, que hay firmas de las que te puedes fiar. Claro, nosotros con nuestra edad y con nuestra formación periodística lo tenemos muy claro, pero son cosas que no se hablan en los hogares y que no se hablan durante la crianza. ¿Hasta qué punto el leer y escuchar ciertas cosas te puede lanzar a lugares muy oscuros y muy peligrosos, que es lo que está sucediendo con chicos jóvenes, que a mí me parece el mayor fracaso del feminismo y de la izquierda, creo que también es responsable, el no haber sabido reconducir no reconducir, pero recogerles de alguna manera a los chicos muy jóvenes, el que les hayamos dejado tan en manos de voces antifeministas, sobre todo de youtubers, de gamers, que les hayamos dejado en lugares así como tan acotados y tan oscuros, hablando entre ellos, sintiéndose amenazados, el que les hayamos dejado creer que el feminismo les amenaza, que les expulsa, que no tiene nada que ofrecerles, que no tiene nada bueno para ellos, que es algo ridículo, que es algo innecesario. Entonces, de alguna manera hay que entrar ahí porque de verdad es gravísimo, ¿no? Y
y no hemos encontrado el resquicio para entrar ahí. Y esos son chicos jóvenes, ¿eh? Sí. Y muchas chicas jóvenes que yo veo a veces me salen Típico influencers antifeministas que Sí. son chicas y me pregunto, wow, pero ¿y esto cómo ha podido ser? Y a mí me genera una tristeza tremenda. Y incluso comentarios de hate que me han llegado desde que hacía Feminismo para Torpes. A veces me ha pasado de meterme en el perfil del comentario de hate, que era un mensaje privado, como te puedes imaginar que son los mensajes de hate, y claro, te metes en ese perfil y ves a esa criatura de 15 años con su perro y con sus amigos y con su madre que la quiere más que a nada y con su pachanga y con su merienda y dices, pero alma de cántaro, ¿qué habré hecho yo mal y qué habrás hecho tú mal y qué habrá hecho la sociedad mal para, estando tan blandito y siendo un polluelito, te hayas lanzado a escribirme estas cosas? O sea, ¿en qué momento te ha calado que el enemigo soy yo? Y eso no sé cómo reconducirlo, la verdad, pero creo que es el gran reto que tenemos por delante, porque es que si no se los lleva gente muy peligrosa. Totalmente. Se los lleva gente muy peligrosa. ¿Cuál crees que es la ventaja, la ventaja del formato podcast? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar haciendo formato podcast? Que es perfectamente maleable, que es porque saldremos mejores, es una cosa muy, muy punky. Nosotras nos preparamos mucho y hablamos mucho, pero luego una vez que estamos aquí delante de la cámara la gente lo ve, que es pues eso. Somos nosotras charlando y para, y me he equivocado y esto es así y ahí no, y que es una cosa muy fresca y muy salvaje, y lo normal está muy calculado. Con Antonio Nuño pues nos escribimos nuestros guiones, nuestros cortes de vídeos, una cosa sosegada, preparada con semanas de antelación, en la que cada coma, hasta mi tono es de yo parezco otra persona en lo normal, y en Saldremos Mejores. Lo que más me gusta del podcast es que hay de todo. O sea, tú eres tornero fresador y vas a encontrar un podcast de torneros fresadores. Hay los experimentales. Estoy escuchando uno, Death Valley creo que se llama, no sé, que me lo recomendó Clara Tiscar, y que es una cosa experimental, un disparate. Son contenidos los que hay todo lo que te puedas imaginar. Y luego que tiene una cosa de intimidad, ¿no? La voz también lo tiene la radio. El podcast es mucho más específico, que tú te acuestas... Pues eso, te acuestas con tu... haces colecho. ¿Cuánta gente con tu voz? ¿Cuánta gente pues con las hijas de Felipe? Claro, toda esta gente está en tu cabeza, dentro de tu cabeza. Y es que esto, de hecho, a Inés y a mí nos pasa, que la gente te saluda con familiaridad porque dices que ya, claro, ay, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Pues sí que me conoces a mí. Pues claro que me conoces a mí, pero sabes que he tenido un esguince, que he estado en Pamplona, que mañana voy a estar en no sé dónde, que el nombre de mi gato y de mi otro gato. El podcast es pura intimidad, es una maravilla. Así funciona también el boca a oreja. Y de hecho, de boca a oreja, para ir terminando, recomiéndanos un podcast, un libro, una serie, algo en el que la gente, bueno, pues sepa también un poco, que se pueda formar, algo que te interese y que digas, esto es espíritu Nerea Pérez de las Heras. Qué difícil. A ver, he leído últimamente, que me ha encantado, un libro de Gabriela Cabezón Cámara, que se llama Las aventuras de China Iron, que es como una relectura del Martín Fierro, una cosa de lesbianas, escrito maravillosamente bien. O sea, he flipado con esa novela, me ha gustado muchísimo. Le recomendaría a la gente que leyera mucho Octavia Butler, que hace afrofuturismo, o sea, hace ciencia ficción con perspectiva de raza y es súper interesante. Es una escritora que tiene ya muchos años, o sea, su obra es como de los 80. ¿Qué más? Bueno, eso en novela. En ensayo me ha gustado muchísimo Contra el feminismo blanco. Se puede complementar con el libro de Desiree Vela, que lo acaba de sacar. Y en podcast, a ver, ¿qué puedo recomendar? A ver, tengo que recomendar Las hijas de Felipe, que lo hacen mi novia y mi cuñada, básicamente política. y además está muy bien y bueno, que no hace falta que lo diga, que es fabuloso. Es ideal.
¿Y qué más podcast puedo recomendar? Claro, es que yo solamente escucho True Crime, como tú bien sabes. Es yo que solamente el escucho salseíto, es bueno, escucho bueno. True Crime, yo solamente me pongo Criminopatía, Clara Tiscar y ella es, vamos, la que más escucho, que la gente dirá, pero no nos recomiendas algo así como de actualidad, pero me escucho no hace historia y True Crime. Pues eso está muy bien y como has dicho, para gustos los colores tenéis de todo. Os guste lo que os guste, vais a encontrar algo. Todo. Pues Nerea, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Podium Inside. Muchísimas gracias, tesoro, qué alegría. Y ya sabéis, saldremos mejores todos los miércoles en podiumpodcast.com y en abierto en el resto de agregadores.